Básicamente, la cota superior asintótica habla de lo peor que podemos esperar de un algoritmo. ¿Cómo así de lo peor? Es decir, que es como lo máximo que ese algoritmo puede producir. Usualmente estamos hablando del peor caso. ¿Sí? Usualmente del peor caso. Bueno, entonces suponga que para el algoritmo 1 se encontró que t de 1 de n, o sea, el algoritmo 1 es o de n al cuadrado, y el segundo algoritmo es o del logaritmo de n. ¿Qué representan estos resultados? Pues que el algoritmo 1 se comporta con un techo asintótico dado por una función cuadrática, y el segundo algoritmo se comporta como un techo asintótico dado por n logaritmo de n. Debo aclarar que n logaritmo de n está entre n y n cuadrado, es menor que n cuadrado y mayor que n, pero no es mayor que n cuadrado. ¿Qué se puede esperar contra el tiempo de ejecución de los algoritmos? Yo podría decir que en el peor caso del algoritmo 1, ¿cómo se comporta? Como una función cuadrática, no sé cómo va. Y el T2, ¿cómo se comporta? Como una función n log de n. Tampoco pues exactamente, pero sé que es n log de n. ¿Se puede asegurar que el algoritmo 2 siempre es mejor que el 1? No, ¿por qué? No, no tiene nada que ver con el n cuadrado, sino con la definición. Lo que pasa es que n cuadrado nos dice un techo, pero el algoritmo podría comportarse como n, podría comportarse como logaritmo, podría comportarse lineal. Entonces, básicamente acá lo que nos están diciendo es que eso es lo máximo que podemos esperar, pero puede ser que el algoritmo 1 en ciertos casos sea mejor que el algoritmo 2. Pero en términos generales podemos decir que podemos esperar un peor rendimiento del algoritmo 1 con respecto al algoritmo 2. En general, o sea, es como una especie de generalización que uno puede hacer con respecto al algoritmo. ¿Estamos allí? Listo. Bueno, es un abuso decir que el tiempo de inserción SOR es O de n cuadrado, pero esto se puede asegurar ¿para quién? Para el peor caso. Recuerden que la inserción SOR es O de n, mejor caso, O de n cuadrado, caso promedio, y O de n cuadrado, caso promedio. Usualmente nos referimos a este o a este, ¿sí? Porque los mejores casos suelen ser situaciones muy específicas. O sea, que un arreglo llegue ya ordenado, ¿eso sucede mucho? No, es una situación rara. La mayoría de casos van a estar dentro del ¿qué? Caso promedio. Entonces, usualmente nosotros basamos la complejidad en el caso promedio. Ahora vamos a hablar de cota inferior asintótica, omega de g de x. Básicamente funciona la desigualdad al revés. C por g de x es menor o igual que ¿quién? ¿Qué? F de x. Simplemente es cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Y eso qué nos dice? Un piso asintótico. Básicamente es un piso asintótico. ¿Y qué quiere decir? Que el algoritmo no va a ser mejor que eso. Si hagan de cuenta, ¿nosotros podemos estar por debajo de este piso? No. Nos representa un límite, ¿sí? Ahora, si te suena raro, podrían haber estudiantes flotando, ¿sí? También sería omega del piso, ¿sí? ¿Me siguen allí? Si salta. Si salta, también es omega del piso. Lo importante es que usted no esté por debajo. Es decir, que la función no sea mejor, o sea, que tenga menor complejidad. Menor complejidad es un valor menor de los valores, básicamente. Entonces, básicamente eso nos representa un piso. Esta vez vemos la notación O, que representa el techo. No va a haber un estudiante que supere el techo. O omega, el piso, que no va a haber un estudiante que esté por debajo del piso. Ni que era el peor estudiante va a estar por debajo del piso, ¿sí? Bueno, eso suena un poco extraño, pero bueno. Entonces, suponga que para el algoritmo se encontró que t de 1 es omega de n. ¿Qué quiere decir? Es una cota inferior. ¿Qué quiere decir? Que esto es c por n, ¿no? Que básicamente el comportamiento de t1, ¿dónde va a estar? Por encima de esa cota que es c por n, una función lineal. No vamos a encontrar nunca que t de 1 va a estar por debajo de ¿quién? De una constante c por n. ¿Me siguen allí? Entonces que su mejor comportamiento es lineal. ¿Listo? Eso es importante verlo por eso. Ahora bien, suponga que para un algoritmo se encontró que t de 1 de n es omega de n al cuadrado y para otro es t de 2 n log de n. ¿Qué representan estos resultados? ¿Qué podemos decir de t de 1? Es falso. No, ¿cómo así que falso? No. Que básicamente su mejor comportamiento va a ser del orden cuadrático. O sea, lo mejor que podemos esperar de t de 1 es que sea cuadrático. Y de t de 2, ¿qué podemos esperar? Que su mejor comportamiento sea en el logaritmo de n. Ahora bien,
¿qué se puede esperar con respecto al tiempo de ejecución de estos algoritmos? ¿Será que TD2 siempre es mejor que TD1? No, porque es que solamente estamos poniendo un límite inferior. ¿Qué pasa con el límite superior? ¿Puede ser? Cualquiera. Puede ser que este algoritmo sea o, voy a poner un caso así bien normal. Yo puedo decir que este es o de, por ejemplo, de n al cuadrado. Perdón, de n al cubo, pongámoslo ahí. Y este es o de n factorial. ¿Qué podría decir ahí con respecto a lo? Les he puesto cotas superiores. ¿Qué quiere decir que ese sea o n al cubo? Pues que su peor comportamiento es n al cubo y el otro es n factorial, pues un caso espantoso. ¿Sí? Eso es peor que exponencial. Ahora, ¿cuál dirían que es mejor? Ya con esa información. Pues definitivamente me quedo con TD1. ¿Sí? Porque es que un comportamiento factorial, eso es espantoso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Básicamente acá, la notación omega realmente no es tan ampliamente usada. Porque realmente lo mejor que puedo esperar de un algoritmo no me dice mucho sobre él. O sea, porque el mejor caso es, como les mencioné, el caso de inserción SOR. ¿Cuál es el mejor caso de inserción SOR? Que venga ordenado. ¿Cuántos arreglos de los posibles que ustedes tienen está ordenado? Realmente es una cantidad ínfima. ¿Sí? Realmente el mejor caso es una situación muy específica. ¿Sí? Entonces usualmente uno trabaja con la notación O. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá algo sobre algoritmos de ordenamiento. Entonces, sorting algorithms de la Wikipedia. ¿Sí? O sea, una Wikipedia callejera que ustedes vean. Entonces, miren que aquí, ¿qué términos de complejidad nos están hablando? Miren acá. Bueno, ahí está omega, significa que es lo mejor. Pero usualmente usamos big odd notation. Y miren acá hay una tabla. Esperen. Este es el algoritmo. Miren que son hasta las mismas cartas. Entonces, miren eso con cartas. Comparison, aquí está. Estas notaciones que ustedes las ven son O's. ¿Vale? Son O's. Entonces, miren, el worst case de Quasar, ¿cuál es? Bueno, vamos con inserción SOR. ¿Cuál es el peor caso de inserción SOR? N cuadrado. ¿Y el caso promedio? N cuadrado. Entonces, como esta notación de, digamos que el best podría ser omega, pero el promedio y el peor son notaciones O. ¿Estamos de acuerdo? Usualmente nosotros nos quedamos con ¿quién? Con el caso promedio. Entonces, y esto habla mucho de la estabilidad de los algoritmos, computacionalmente hablando. Por ejemplo, el algoritmo Quasar no es estable computacionalmente porque en el peor caso sube de cota. Cuando un algoritmo tiene todas sus cotas iguales, lo consideramos estable. Miren, el algoritmo IntroSOR, HipSOR es muy estable. El MERSOR, ¿qué podemos decir del MERSOR? Es estable. De hecho, vamos a ver luego el Quasar y el MERSOR. Pero miren, ¿qué ganancia tiene el MERSOR versus el Quasar? Perdón, el Quasar versus el MERSOR. Utiliza menos memoria. Lo que pasa es que esto es un algoritmo in place, quiere decir que ordena, se fue la energía. In place significa que ordena la estructura sin crear una nueva, básicamente. Sí, es que hubo un bajonazo de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se apagaron los computadores? No. Bueno, entonces vamos a crear una llamada de Meet. Yo siempre estoy acostumbrado a esto.